Hola mis queridos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a nuestro canal Hematología Diagnóstica, lo que usted necesita saber. Y ahora el tema que quiero compartir con todos ustedes es el tema de la beta-talasemia menor, que es un tipo de enfermedad que entra dentro del grupo de las microcíticas hipocrómicas, como oportunamente vimos. En esta clasificación estaría la deficiencia de hierro, los padecimientos crónicos, las talasemias, que es el punto, y las anemias sideroblásticas, donde tenemos volumen bajo y concentración de 4 letras también baja. Y una cosa que me gustaría que apuntaran desde un principio es que los pacientes que tienen beta-talasemia menor son pacientes asintomáticos. Son pacientes que no presentan alguna sintomatología característica que me haga pensar que hay algún problema. En el caso anterior de la deficiencia de hierro, pues sí, había clínica que sugería esto. Cansancio, disnea, palidez, pero aquí no, porque los pacientes que tienen talasemias menores en general tienen cifras de hemoglobina prácticamente normales. O si llegan a tener anemia, esta no es tan marcada, no es tan grave. Y resulta que las talasemias son un grupo de enfermedades en donde existe una disminución en la producción de cadenas globínicas, por eso no hay hemoglobina en cantidad normal al interior de los glóbulos rojos, por eso son chiquitos y también son un poquito descoloridos, un poco hipocrómicos. Y se llaman anemias del mar, ese es el otro nombre con el cual se le conocen, porque fueron descritas en zonas cercanas al mar Mediterráneo. Y el mexicano está expuesto a tener este grupo de enfermedades, puesto que fuimos colonizados por los españoles y España está del otro lado del charco, por lo tanto tenemos derecho los mexicanos a tener talasemia. ¿Estamos? Y las talasemias se dividen de acuerdo a su gravedad, es decir, a qué tanta severidad de deficiencia tenemos de cadenas globínicas. Y se clasifican en talasemias menores, cuando la hemoglobina es superior a 10, y ojo, superior a 10 deja abierta la puerta para que pueda tener 13, 14, 15 gramos de hemoglobina, que nadie en su sano juicio pensaría que con 15 o 14 gramos de hemoglobina el paciente pudiera tener alguna bronca. Claro, si se van por niveles absolutos de hemoglobina. Por eso nunca en la vida se les vaya a ocurrir ocupar únicamente el valor de hemoglobina, sino tienen que hacer referencia al tamaño y al color. Ojo. Talasemias menores cuando la hemoglobina sea mayor a 10, talasemias intermedias cuando esta hemoglobina se sitúe entre los 6 y los 10 gramos, y talasemias mayores que son muy delicadas cuando las cifras de hemoglobina sean menor de 6 gramos, pero los pacientes llegan a tener 2 gramos, 3 gramos, lo cual obviamente no es bueno. Y las personas responsables de que estos casos existan son las que me están escuchando. Es correcto. Usted, yo. ¿Y por qué yo? Pues porque no está haciendo los diagnósticos de las formas no graves. ¿Y por qué yo? Porque seguramente alguna vez le ha tocado hacer estudios prenupciales y no ha pedido, no ha hecho biometrías. Todos los estudios prenupciales, apúntele, deberían llevar bioma. El amor es ciego. ¿O no? Yo no conozco a alguien que diga, ay, es que tú me gustas. No, que tú también me gustas. Ay, ¿cuánta hemoglobina tienes? Nadie en su sano juicio pregunta eso. Caras vemos, enfermedades no sabemos. Fíjense lo que estoy diciendo. Esto que vamos a platicar ahorita no es grave. Pero ¿qué pasaría si dos personas con la misma enfermedad se conocen, se gustan, se casan y hacen sus cosas? Pues pueden tener un hijo muy grave. Pero bueno, esto ya lo abordaremos después. Ahorita no quiero espantarlos, pero aguas con esto. Hay que diagnosticarlos. Y después, las talasemias
también reciben el nombre dependiendo de las cadenas que nos falten. Si las cadenas faltantes son las beta, pues será beta-talasemia, como en este caso. Si faltan las alfa, alfa-talasemia. Si faltan las delta y las beta, pues sería delta-beta-talasemia y así sucesivamente. Son varias, pero ahorita lo que me interesa es específicamente la beta-talasemia, donde faltarían las cadenas beta, por lo tanto las que sobran son las cadenas alfa. Alfas y betas son la mayor cantidad de cadenas globínicas que se producen y alfas y betas bailan juntas. Pero como no hay betas, las que sobran son las alfas. Y las alfas no bailan con las alfas. Por lo tanto, esas cadenas que quedarían en exceso relativo, porque faltan las otras, se van a precipitar y a oxidar al interior de los glóbulos rojos, causando una destrucción prematura de los eritrocitos, que en estos casos no es tan grave. Y aquí está el detalle, diría el Cantinflas. Ahí está el detalle chato. Vean la biometría. Este paciente femenino de 35 años, ojo, ascendencia francesa. ¿Qué tiene que ver eso? Pues que su familia tiene ese origen. O sea, que me estás queriendo decir que sí vale la pena saber los apellidos del paciente. Hojas Petras, diría un amigo. Claro que sí, porque a lo mejor el paciente se apellida Martel, francés. O a lo mejor es Cohen, o Abad, o Papadopoulos, o Papagergiu. Oiga, hay un Hernández González, ¿cómo un servidor tiene derecho a tener talasemia? Claro que tengo derecho a tener talasemia. Pero bueno, si nos fijáramos en esos pequeños detalles de apellidos, ojo, puede ser interesante. Pero bueno, es un dato adicional. El punto es que esta persona tiene 13.5 gramos de hemoglobina, que no es anemia, ojo. Pero fíjense, el volumen 62 y la concentración de 4 letras de 31.5, cuando lo menos marchante es 32. Es decir, es muy microcítica, poquito hipocrómica. ¿Por qué es poquito hipocrómica? La respuesta es fácil, porque tiene un montón de eritrocitos. Aquí está el detalle. Apúntele, microcitosis más hipocromía más aumento de eritros. Eso sugiere talasemia menor. ¿Cuál? Eso sí no lo sé, pero yo ya estoy enfocado en que esto puede ser talasemia menor. No dije que todos los casos tienen que tener el aumento de glóbulos rojos, porque hay talasemias que tienen eritrocitos en número normal. Pero bueno, si nosotros tenemos ese detalle de microcitosis, más hipocromía, más aumento de eritros, más codos, no sé si están viendo codos. Ya tengo el algoritmo completo. Microcitosis, más hipocromía, más aumento de eritros, más codos. Esto pinta para talasemia. Talasemia menor. Ok. Miren estas células, las que están a su derecha. Se ven hipercrómicas. Claro, porque se oxidan las moléculas de hemoglobina, se oxidan las cadenas globínicas, y entonces lo que va a suceder es que los macrófagos empiezan a retirar las porciones oxidadas, favoreciendo que se pierda membrana y se puedan formar algunas células que tienen un mayor color, que serían esferocitos o poiquilocitos, dependiendo cómo haya quedado el exceso relativo de cadenas alfa. Codos. Al menos en estas fotografías, pues me da la impresión de que no se ve tan marcada la hipocromía. Claro, porque prácticamente la concentración de 4 letras es normal. Aquí hay una célula más chiquita, más colorida, es un esferocito. Es parte de lo que ustedes van a encontrar en los pacientes con talasemias menores. Poquitos poiquilocitos, poquitos esferocitos, codocitos, en cantidades de escasas a moderadas. Porque no todos los casos son iguales, pero el punto es que hay codocitos. Más que en las deficiencias de hierro. Ahora, si usted le echa ojito
y revisa con calmita el frotis, si usted encuentra ese puntilleo fino al interior de los eritrocitos, como lo estamos viendo en la fotografía, en la parte superior, se ve un puntilleo. Y ese puntilleo se llama punteado basófilo. Aquí está otra vez, más al centro. Dije, ¿todos los eritrocitos lo tienen? No, esas son sutilezas. La presencia de punteado basófilo es un caso más importante. Este es el caso estrella para mí. Tiene un montón de punteado basófilo. Pero tampoco quiero que se queden con la idea de que todos los casos son así. Pero bueno, si usted tiene punteado basófilo, esto sugiere que la talasemia sea beta. Si no lo tienen, no descartan la beta. Puede ser otra. Pero bueno, es un dato que está asociado a las talasemias beta. Si está pensando en talasemia, ¿verdad? Y entonces, este caso tiene microcitosis, hipocromía, no tiene anemia, tiene aumento de eritros, hay codos. ¿Cómo se lo voy a decir al doc? Tengo que decírselo de una forma elegante, como ya lo hemos mencionado en el caso anterior de la deficiencia de hierro. Tengo que ser muy propio para reportarlo y darle el sentido de diagnóstico. Este es nuestro otro video. Y tengo que decirle, si usted hace las biomias, usted las interpreta. Punto. Si se lo deja al doctor, no va a ser tan fácil. Ojo, hay que ayudarlo. Hay que ayudarnos. Y entonces vamos a decir lo siguiente. No hay anemia, pero sí lo voy a decir como citometría hemática con datos de microcitosis e hipocromía con incremento en la masa eritroide. Porque tiene aumento de eritros. Oye, y si no tiene aumento de eritros, pues no le ponen. Pues no le ponen citometría hemática con datos de microcitosis y hipocromía. Punto. Pero lo más común en la experiencia que tengo, en la poca experiencia que tengo, es que la mayor parte de los casos tiene aumento de eritrocitos, aunque puede no serlo. A la revisión microscópica se observan de escasos a moderados codocitos, leptocitos, punteado basófilo. Aquí no dije mucho punteado, poco punteado. Hay, punto. Y ocasionales esferocitos y poiquilocitos. Es una descripción de las formas. Dada la morfología observada, aunada a los datos de la citometría hemática, se sugiere realizar la determinación de la cinética de hierro, porque ya dijimos que siempre que haya microcitosis, hipocromía, con o sin anemia, tiene que ir esto. Pero como usted ya tiene un diagnóstico en la cabezota, que esto puede ser talasemia, pues va por todas las canicas. Entonces va a solicitar electroforesis de hemoglobina. Y como este tipo de enfermedades es hereditaria, se heredan de manera autosómica dominante, entonces tengo que hacer un estudio familiar. Papá, cáigale para acá, jefa, cáigale para acá, porque alguno de los dos le tuvo que haber heredado la enfermedad. La regla es que donde hay una enfermedad hereditaria, siempre hay más. Si yo la tengo, mi papá o mi mamá la tienen. Si mi papá o mi mamá la tienen y tienen hermanos que son mis tíos la pueden tener. Y si mis tíos tienen hijos que son yo, la pueden tener. Y si yo tengo hijos, mis hijos la pueden tener, sí. Y mi abuelo, sí. Ah, ya voy entendiendo. Hay muchos más casos. Y tengo que decirlo. Tengo que diagnosticarlo. Oiga, ¿es grave? No. Ah, entonces, ¿para qué le digo? Porque ya me tocó alguna vez en un laboratorio, no vamos a decir cuál. Pero a veces la mente es tan pequeña, la mente es tan cuadradita de algunas personitas, que no es la mejor forma de ver las cosas. No porque ese estudio no lo hacemos aquí. No porque el doctor se va a enojar. Me vale. Yo no trabajo para el doctor. Yo trabajo para los pacientes. El doctor no trabaja para mí. El doctor trabaja para los pacientes. Entonces el patrón se llama paciente. Punto. Entonces pierden el miedo. No están mintiendo. Tengan la seguridad. Por eso me da mucho gusto que usted me dé la oportunidad de que me escuche, para motivarlos, porque ser químico es chido,
ser químico es lo mejor que me pudo haber pasado en esta vida. Me gusta lo que hago, amo lo que hago. Si no me gustara, no lo haría. Punto. Háganlo con pasión. Y las cosas van a ser diferentes, que yo sé que lo hacen, mis amigos. Entonces, le van a decir que piden estas pruebas porque usted ya tiene un diagnóstico en la cabezota y se llama talasemia menor. Que necesito esas pruebas. Y entonces, la forma correcta de abordar el caso es que siempre que exista microcitosis e hipocromía, aunque ésta sea mínima, aunado al incremento en el recuento de eritros y a la presencia de codocitos, va a ser importante que usted haga estudio familiar, electroforesis de hemoglobina y cinética de hierro para confirmar o descartar una probable talasemia menor. La prueba que me va a apoyar mucho es la electroforesis de hemoglobina. Cinética de hierro. Aquí la cinética de hierro es normal. Ah, caray, entonces ¿para qué se le pide? Es parte de un diagnóstico diferencial. Una persona que tiene talasemia menor también tiene derecho a tener deficiencia de hierro. Pero bueno, por definición, lo más común es que las talasemias menores tengan una cinética de hierro completa y absolutamente normal. Esto descarta deficiencia de hierro, padecimientos crónicos, sideroblástica y talasemias intermedias y mayores. Entonces lo que me queda es que esto sea una talasemia menor. Lo acabo de mencionar, las cinéticas de hierro, las talasemias menores son normales. Y aquí está el detalle. El resultado de la electroforesis. Dije, usted hace las biomes, usted la interpreta. Usted pide la electroforesis, usted la interpreta. Usted pide cinética de hierro, usted la interpreta, si no, ¿para qué anda pidiendo? Aquí no aplica la de, ay doc, ahí le puse el valor de referencia. Iré. Nel, yo necesito que usted interprete el resultado. Las cifras normales de hemoglobinas está hecho de la siguiente manera. Hemoglobina 1, lo normal es que la gente tenga más del 97%. Eso es lo normal. La hemoglobina 1 está formada por cadenas alfas y por cadenas beta. Y prácticamente toda la hemoglobina es de este tipo. Aunque también tenemos al interior de los glóbulos rojos otros tipos de hemoglobina, como la hemoglobina 2, cuyas cifras normales para fines prácticos están entre el 2 y el 3%. Y esa hemoglobina 2 está formada por cadenas alfa y por cadenas delta. Son otro tipo de cadenas globínicas. Y también tenemos hemoglobina fetal, aunque prácticamente es 0. Pero como valor de referencia es menor al 1%. Esta electroforesis de hemoglobina en valores normales que acabo de mencionar aplica para aquellas personitas que tengan más de 6 meses, más de 4 meses, pues que es cuando prácticamente hicimos un recambio de la hemoglobina, porque resulta que cuando nacemos tenemos hemoglobina fetal, es decir, es lo contrario o las poblaciones están invertidas. Pero bueno, eso ya es otra historia, después lo platicaremos. Pero bueno, resulta que cuando le hicimos la electroforesis a este paciente, tuvo 4.9% de hemoglobina 2, que quiere decir que prácticamente tiene el doble de lo que debería tener. Y ahí está el diagnóstico. Niveles de hemoglobina A2 que se sitúen entre el 4, pero máximo 7%, son diagnóstico de beta talasemia. Aprendas eso. Niveles de hemoglobina A2 que estén situados entre el 4 y el 7% son diagnóstico de beta talasemia. Oiga, menor, intermedia, mayor, eso es papita. Usted nada más dime cuánta hemoglobina tienen y te digo cuál es. Ah, pues tiene 5%, 4.9%, pero tiene 14 gramos de hemoglobina, menor. No, pues fíjate que tiene el mismo porcentaje, 4.9%, pero tiene 7. Ah, es intermedia. Tiene 4.9%, pero tiene 3 gramos. Ah, es mayor. Préndetelo así. Esto es papita. Esto es papita y está fácil, mis amigos. Tienen que saberse esto.
cómo interpretar la electroforesis de hemoglobina. El diagnóstico diferencial con el caso pasado en nuestro anterior video, pues es que de entrada, en cuanto a la cinética de hierro, pues sí son diferentes, ¿no? Recordando, la deficiencia de hierro tiene hierro bajo, capacidad total de fijación alta, saturación menor al 10% y la ferritina, por obvias razones, disminuida. Pero una cinética de hierro en una talasemia menor, porque es para todas igual, pues todo está chido, todo está normal. Pero la diferencia también está en que la beta talasemia menor o las talasemias menores o las talasemias en general sí requieren una electroforesis. Una deficiencia de hierro no necesita una electroforesis. Son casos completamente diferentes. Tenemos diferentes tipos de hemoglobinas, ya lo mencionamos, hemoglobina 1, hemoglobina 2, hemoglobina fetal. Y estas son las cantidades que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Nada más como un dato adicional, en el cromosoma 16 se encuentran los genes para las cadenas alfa, son 4, y en el cromosoma 11 están los genes para las cadenas beta, delta, epsilon y gamma. La regla es que los productos del cromosoma 16 se combinan con los productos del cromosoma 11. Por eso es que tenemos alfas con beta, alfas con delta para formar la hemoglobina A1, que es la más importante. Estas cifras sugiero que se las aprendan y si no, pues vienen en cualquier valor de referencia. Ya así para terminar el video, porque lo que me interesaba era cómo hacer el diagnóstico de este tipo de talasemias. Son mutaciones las que generan la causa de las talasemias beta y podemos tener errores cuando se transcriben los genes que dan lugar a las cadenas globínicas y por ejemplo hay mutaciones en el promotor, que es una porción que identifica dónde está cada uno de los genes. Es como si nosotros retomáramos o regresáramos años atrás y nos remontáramos a la época de la prepa o de la secundaria o incluso hasta en la misma universidad, donde seguramente usted tiene una libreta y esa libreta tenía unas pestañitas de colores. Y entonces decía, en esta pestañita verde está matemáticas, aquí viene español, aquí viene ciencias naturales. Ya. Pues esa pestañita es una región que se necesita para saber dónde está situado cada uno de los genes. Si hubiera mutaciones en esa región, pues no se podría reconocer adecuadamente el gen y no se podrían transcribir adecuadamente las cadenas globínicas, por lo tanto esto daría lugar a una talasemia. También tendríamos errores en la edición, porque una vez que copiamos los genes, antes de sacarlo del núcleo al citoplasma tiene que existir un fenómeno de edición. Los genes para las cadenas globínicas tienen partes que se conocen como exones y partes que se conocen como intrones. Los exones son los que codifican para la proteína y los intrones son porciones que no producen proteína, pero seguramente tienen alguna otra función. Pueden tener genes de regulación. Pero el punto es que yo tengo que eliminar los intrones y pegar los exones. Pues resulta que hay personas que tienen mutaciones en las zonas donde se identifica dónde termina el exón y dónde empieza el intrón para poder eliminarlo. Entonces mutaciones en esas zonas, que se llaman zonas de consenso, no me quiero meter mucho en detalle porque no es el punto, pero eso daría lugar a también talasemias, genes talasémicos, que quiere decir genes que producen menos que de los que deberían producir. Y hay un montón, son más de 200 mutaciones descritas. Hay genes beta africanos, mediterráneos, turcos, chino, hindú, italiano, japonés, etc. Pero fíjense, de las causas más importantes que dan lugar a las talasemias en general beta, en este caso, son codones de terminación prematuros, los cuales van a dar el problema de que cuando se empieza a producir la proteína, siempre se corta antes de que la proteína esté completamente formada. Es decir, se producen cachos de proteínas, para que me entiendan. Y cachos de proteínas pues sirven para absolutamente nada. Por lo tanto, una posible combinación
de genes, puede ser que un papá me herede un gen beta normal que produce genes chidos, pero el otro gen que me heredan sea un gen que no produzca nada, que sea un beta 0. Ese es el genotipo más común de las talasemia. Gen beta normal con un gen beta 0. Esto quiere decir que la cantidad de cadenas beta que yo puedo producir es menor a lo esperado. Por lo tanto, voy a producir menos hemoglobina. Por lo tanto, se va a producir la microcitosis y la hipocromía. ¿Por qué la hipocromía no es tan marcada? Porque el número de eritritos está aumentado. Y eso compensa de alguna manera esta situación. Cuando las cadenas beta faltan, sobran las alfas. Y esas cadenas alfas sobrantes lo que van a ocasionar es que otras cadenas que también están formadas se empiezan a unir con ellas. Y esto va a hacer que cantidades de uniones de cadenas alfas con cadenas delta den lugar a la hemoglobina A2. Por eso en estos pacientitos se produce un aumento en esta cantidad de hemoglobina, que generalmente, ya lo dijimos, está entre el 4 y el 7%, que eso es lo diagnóstico. Entonces, fíjense mis hermanos, las talasemias existen en México. Hay que saber diagnosticarlas, hay que sugerir las pruebas, hay que hacer estudios familiares. Y cuando usted tenga un caso, diagnostíquelo y publíquelo. Hágalo saber. Publíquelo aunque sea en el Facebook. Que a lo mejor sonaría como que, no manches, ¿cómo que en el Facebook? Claro, el Facebook sirve. Porque es una forma de poder retroalimentarnos. Es que yo no subo fotografías porque pues, no me salen. Solamente se equivocan las personas que intentan las cosas. Es que yo subo la foto y lo primero que hacen es criticarme. No acepten una crítica de alguien que nunca ha hecho nada en su vida. Yo valoro mucho aquellos químicos, aquellos amigos que suben fotos de uro, de para, de hemato, para enseñarnos. El conocimiento es crónico. Que yo quiera metérselos de manera aguda en un video de menos de 30 minutos, un video de 30 minutos, esa es otra historia. Inténtenlo. El chiste es ir mejorando. Y bueno, mis amigos, este es nuestro segundo video. Espero que sea de su agrado y que les pueda servir un poquito. Tratamos de resumir todo para que sea fácil de entender. Y lo que quiero con esto es que diagnostiquemos a las formas no graves para evitar las formas muy graves. Después hablaremos de las talasemias mayores. Es más, el siguiente video que voy a subir voy a hablar de la talasemia beta mayor, para que vean qué tan grave puede ser esto, y la persona responsable de que estos casos existan pues somos nosotros. Entonces, usted, a partir de que acaba de escuchar este video, ya no tiene perdón de Dios. ¿Estamos? Entonces, mis amigos, cualquier duda, cualquier comentario, nuevamente háganmelo saber. En la medida de las posibilidades, yo siempre trato de contestar los mensajes que me mandan. Si tienen alguna duda de algún caso, aunque no sea nada de lo que hemos visto hasta ahorita, pues mándenmelo. Yo siempre voy a pedir que me manden la biometría, que me manden fotos del frotis, y si tienen datos clínicos, pues también me gustaría que me los mandaran, porque tenemos que integrar todo. No me pongan Manolo o químico, perdona que te moleste, porque eso sí me molesta. Porque si no quisiera que me mandaran nada, o que como a la gente piensa que es una molestia, pues simplemente no les dejaría yo mi teléfono personal. Cada vez que ustedes me mandan un caso, yo sigo aprendiendo. Es lo que me gusta. Seguir aprendiendo, imaginarme qué puede ser, qué hay que pedir. Es como jugar ajedrez. Y lo que yo quiero con esta serie de videos
es que yo les pretendo enseñar el ajedrez hematológico. Quiero que ustedes aprendan a mover las piezas de tal manera que usted gane. Que usted gane en los diagnósticos. Jugar ajedrez no es difícil. Lo difícil es ganar. Pero para que usted gane, tiene que jugar. Juéguele. Juéguele en el buen sentido con los pacientes. Y créanme que así van a aprender. Entonces, mis hermanos, para no aburrirlos más, nos estaremos escuchando en otra próxima ocasión. Cuídense mucho y nuevamente que Dios me los bendiga.